Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef. Hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con More Yosef. Le habla el More Yosef, director Etz Chaim. Bienvenidos a nuestro clásico programa ya de los lunes, miércoles y viernes a través de Etz Chaim Radio. Gracias al Todopoderoso por darnos la oportunidad de una vez más estar aquí con ustedes. Verdaderamente cuando llega esta hora es cuando más me lo disfruto. Mi café de los martes y los jueves no es igual a las 3 de la tarde como lo sería los lunes, miércoles y viernes cuando Un Café con More Yosef entra al aire. Amigos, gracias al Eterno, tenemos un día más de vida. Nos hemos acercado al sexto día de la semana, o mejor dicho, finalizando el sexto día de la semana para comenzar a recibir y envolvernos en la hermosura y la belleza del regalo del Shabbat. Y hoy, siendo viernes, el último día de la semana, vamos a estar con ustedes compartiendo diversos temas como de costumbre hacemos el More, Geraldo y yo a través de este programa. Pero antes de introducir el tema o los temas que vamos a estar discutiendo hoy, que van a surgir en la medida que conversamos Geraldo y yo, aunque tengo ya una idea en mente de algo que quiero compartir con él, quiero aprovechar y mencionar primeramente que Etz Chaim Radio llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Chaim. El Ministerio Etz Chaim es el Ministerio del Árbol de las Vidas, donde enseñamos el camino del Nazareno, el rabino de Nazaret, que el Eterno levantó entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías. El Hijo del Altísimo, descendiente de la casa de David, es nuestro Maestro. Es nuestra razón de ser de este proyecto llamado Etz Chaim. Mashiach le dijo a sus discípulos: vayan a otros discípulos y enséñenles a guardar las cosas que yo les he ordenado. Y introdúzcanlos, que es lo que significaba la palabra bautícelos. Introdúzcanlos en el conocimiento del Padre, el Hijo y del Espíritu de santidad, o el Espíritu que santifica. Y nosotros los nazarenos tenemos la responsabilidad de todo aquel que desea conocer el camino de Dios, conocer quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quién es el creador de todas las cosas, quién es su Mashiach, su unigénito, y qué es el Espíritu de santidad que opera en nosotros en virtud de la palabra del poder que operó en el Mesías y nos dio la santificación por medio de él. Hoy nos encontramos en el día 15 del mes de mayo. Para muchas personas en el mundo entero significa el último día de clases o último día de trabajo en lo que respecta a la educación a los jóvenes del mundo entero. Y hoy nos encontramos también en el calendario hebreo en el mes de Iyar. Todavía seguimos en el mes de Iyar, específicamente en el día 21 del mes de Iyar, y eso significa que estamos cerca de recordar lo que conocemos como tradicionalmente el día de Shavuot, día de Pentecostés. Tenemos una enseñanza especial el día 31 de mayo a la 1 de la tarde está programada la enseñanza. Posiblemente sea tal vez un poco más temprano, todo depende de nuestro calendario. Así que esté pendiente a nuestra página de YouTube y a nuestra página web, que vamos a estar colocando el anuncio próximamente, tal vez este fin de semana, con el favor del cielo. Sí, Etz Chaim tiene una página web, www.etzchaim.com, donde usted va a poder encontrar diversas enseñanzas, que está pasando por un proceso de transformación la página. Es importante que usted sepa que para poder accesar el material de Etz Chaim, la gran mayoría del material va a pertenecer a la sección de estudios virtuales, y van a poder acceder a ello solamente los estudiantes presenciales y que se han matriculado en nuestras clases. ¿Por qué? Porque queremos que la página de web sea una página de educación para todas aquellas personas que son discípulos del Mesías. La página web no tiene la intención de llevar a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ni convertir a nadie en el judaísmo, ni mucho menos hablar en contra del cristianismo, sino que deseamos educar a los discípulos del Maestro Nazaret y prepararse para la llegada del Rey de Israel, el Mashiach Yeshua. Yo creo que luego de esa introducción podemos entonces darle una bienvenida a mi amigo y mi hermano More Geraldo. ¿Cómo te encuentras, Geraldo? Estamos bien y felices como siempre, pero hoy más todavía, ya que terminé el semestre. ¿Quieres decir que tú eres de ese grupo de personas que tuvieron el regalo de poder terminar las clases de este periodo que ha sido
Algunas personas dicen por ahí que se debe acabar el 2020 ya. Sí, algunos están pidiendo un rain check, que como que esto no fue lo que cuadraron. El Eterno sabe todas las cosas y el porqué de ellas. Sí, efectivamente. Para los que nos están escuchando y se están preguntando por qué el More Joseph no tuvo clase ayer de YouTube, tengo que aprovechar y decir que algo que sucedió la semana que no lo mencioné y por eso es que no lo sabían. Yo tengo una mascota, de las múltiples mascotas que tengo en mi casa, porque mi esposa es animal lover. En casa hay gatos, hay perros, pero adentro de mi casa vive la primera mascota que tuvimos desde que mi esposa y yo nos unimos y formamos una familia. Y esa mascota tiene prácticamente 10 años con nosotros. Vive dentro de mi casa, salen los videos, hasta sus ronquidos aparecen en las grabaciones a veces porque se queda dormido en mi oficina y ronca. Y se escucha los ronquidos de él. Las personas que han venido a mi casa lo conocen, saben quién es. Sí. Olga de Oregon sabe quién es Doki, Geraldo sabe quién es Doki. Los hermanos del Bet Midrash saben quién es Doki porque han venido a mi casa. Muchos de ustedes no saben quién es porque obviamente no han venido a mi casa, pero tal vez han visto los videos donde él a veces en ocasiones se cuela y sale. Y él se puso bien malito el domingo, se nos escapó, no lo sabíamos, y eso causó que tuviera una indigestión, cogiera una bacteria de algo que se comió que no sabemos qué es, y estuvo muchos días vomitando sangre y evacuando mucha sangre, y pensábamos que se iba a morir. Y ese corre y corre de nosotros de buscar salvarle la vida, donde tengo que reconocer que el martes para miércoles de madrugada, o mejor dicho, lunes para martes de madrugada, yo me senté al lado de él para darle el último adiós porque pensaba que se me moría. Ya le estaba gritando de dolor, un grito que nunca había escuchado de mi perro, y pensé que se iba a morir. Y gracias al Eterno, que es tan y tan bueno conmigo, me le permitió darle un poco más de vida y lo pude llevar al veterinario y le salvaron la vida. Y le doy gracias al Eterno por eso, pero eso no me permitió terminar el tema que tenía para el jueves y por eso es que no pude dar clase el jueves. Se me olvidó anunciarlo el miércoles, que no iba a haber clase. Así que le pido disculpa anticipada a todos ustedes. Y el tema que tenía para el jueves, que va a ser para el jueves próximo, yo le envié un texto a Geraldo sobre ese tema, y es la relación que tiene... miren qué interesante, vamos a ponerlo de esta forma, para no decirle el tema per se, después usted pueda ver el tema cuando lo anunciemos. Shaul Tarso dice que la cabeza de la congregación es el Mesías. Y Shaul trata a la congregación mesiánica como una novia que está sujeta a su marido. Una esposa sujeta a su marido y el marido es el Mesías. Y es bien interesante que Shaul Tarso enseñando eso de la autoridad que tiene el Mashiach sobre su congregación, él siendo la cabeza y nosotros su cuerpo. En otras palabras, nosotros tenemos que obedecer lo que él diga. Uh-huh. El libro de Revelaciones presenta en uno de sus capítulos algo muy interesante que es parte del tema que quiero tratar con ustedes, y se lo voy a decir por adelantado, no el tema, sino lo que se va a hablar, y usted va a ver que el jueves que viene, si el Eterno lo permite, vamos a estar hablando de algo muy, muy interesante. Y es que el libro de Revelaciones nos enseña que la bestia, que es un falso mesías del capítulo 13 de Revelaciones, una mujer está montada sobre él y cabalga sobre él. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? El jueves que viene, con el favor del cielo, a las 7 de la noche por YouTube, vamos a estar introduciendo ese tema, que era lo que teníamos preparado para el día de ayer, y no lo pudimos hacer por razón de lo que pasó. Pero le doy esa pequeña introducción para que usted se ponga a pensar, qué cosa interesante. La mujer se monta sobre la bestia, que es un falso mesías, ¿y quién sería esa mujer? Una que dice que no es viuda, y está sentada sobre los príncipes. Y tenemos en los ritos nazarenos la verdadera novia, que está sujeta al marido. Así que con eso podemos entonces comenzar nuestro programa de hoy. ¿Qué te parece esa idea, Geraldo? Mucho que hablar y bastante difícil de navegar para no herir unas sensibilidades pero de muchas escamas de interpretación. Así es, amigo. Mira, el libro de Revelaciones no es un libro fácil. Es un libro que contiene mucho misticismo en lo que respecta a la interpretación, pero cuando conoces los fundamentos de la escritura y el mensaje que contiene la escritura, muchas de las cosas que están escritas en el libro van a tomar vida y van a hacer total sentido. Y ese tema de la mujer del capítulo 17 de Revelaciones y la relación que tiene con el mundo de la rebelión, el mundo de la impureza, el mundo del pecado,
es muy grande. Incluso la bestia pertenece al mundo del pecado, al mundo de la rebelión, el falso Mesías. Y nosotros, esto es bien importante, amigos, porque estamos viviendo la época donde estamos deseando conocer la verdad, restaurar el camino antiguo, pero estamos bien propensos a caer erróneamente en pensar que algo es verdad, pero no lo es. O sea que toma tiempo, algo que la generación actual no tiende a tener. Nosotros estamos de cierta forma un poco mal acostumbrados a dar poco esfuerzo y querer ganar mucho. Tenemos una mentalidad tipo microondas, y el estudio de la Torá y el estudio de la Escritura para poder sacar de ella su tesoro conlleva paciencia, conlleva una inversión de tiempo, conlleva el uno sentarse a aprender los principios generales para poder interpretar correctamente. Muchas veces cuando nos acercamos al libro de Revelaciones hay que tener un trasfondo bien amplio de conocimiento para poder interpretarlo correctamente. No es un libro liviano para tomar. Así es, amigo, así es. Eso tenemos para el jueves de la semana que viene, con el favor del cielo. Este domingo hay café con More Joseph. Hay ABC de la Torá. Estoy trabajando con las diapositivas porque obviamente lo que pasó en los días anteriores me ha retrasado un poco, pero va a haber material para entregar con el favor del cielo el próximo domingo para todos aquellos que están matriculados en el ABC. Geraldo, tengo dos temas para hoy y el primero que quiero tratar contigo se encuentra en el Evangelio según Juan, o mejor dicho, la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, el Mesías, o mejor dicho, Juan, discípulo de Mesías, le está escribiendo una carta a este grupo de discípulos y creyentes de algo que estaba pasando en su época y que él entendía que pertenecía a los días finales. Es bien importante, Geraldo, cuando estudiamos la literatura perteneciente al primer siglo, al segundo templo, es importante, amigo que me está escuchando, tener en consideración que muchos de ellos entendían que estaban viviendo el pronto regreso del Mesías. Porque tenían razón en el sentido de que se estaba acabando una época, que para ellos era el fin del tiempo, porque de cierta forma sí era el fin del tiempo. Ellos esperaban que el Mesías regresara pronto, porque obviamente si ellos hacían la labor que el Mesías les encomendó, que eso es importante entenderlo en Hechos capítulo 1, Yeshua le dice, ustedes no saben, estas son de las cosas que yo me pregunto, ¿cómo hay personas que atreven a decir que son discípulos de Yeshua y están predicando supuestamente el Mesías verdadero y se atreven a dar fecha de regreso del Mesías? Cuando el mismo Mesías le preguntaron cuándo restaurará el reino, eso tiene que ver con su regreso. Y él dice, ustedes no le corresponde saber el tiempo ni las épocas en que el Padre dejó en su sola potestad. Mira qué interesante. Yo me pregunto, Geraldo, si el Hijo no sabe tan siquiera cuándo es el día de su regreso, porque eso le queda en las manos del Padre, y obviamente para poder entender eso tienes que entender el idioma de esposo y esposa. En el mundo antiguo, el padre le escogía una novia a su hijo, y él entendía que ella estaba lista para ser su esposo cuando el hijo preparara un lugar para ella. Y a la misma vez, cuando la esposa se preparara y se vistiera para recibir al novio. Y cuando Yeshua dice, nadie sabe lo que el Padre, solamente el Padre sabe, ni los ángeles del cielo, eso hay que entender eso a la luz de ese pensamiento. El Todopoderoso, el Padre, el En Sof, el bendito, el sin nombre, por decirlo así, es el único que sabe cuándo realmente se va a consumir todo, porque él está dentro de su diseño inteligente, así que yo llamo el plan del Eterno, el diseño inteligente. Él tiene dentro de su diseño inteligente en agenda que la congregación escogida para ser la novia del Cordero está lista para eso. Y cuando ella esté lista, el Padre sabe cuándo va a estar lista. Entonces él le dirá al novio, vete, busca a tu novia, que tu novia se ha preparado. Después que haya pasado los afeites y los baños de aceite.
y tenga suficiente aceite también en su en su lámpara. La figura de Esther, hay que emborciar, volverse hermoso para el novio. Exacto. Entonces, por ahí dijeron que el domingo lo que es desayuno, no café. Sí, ya vi. Saludo a Estela de Colombia y a su esposo, mi amigo. Es interesante, Geraldo, que Yeshua dice que ni tan siquiera el Hijo sabe cuándo eso va a ocurrir. Y ¿quién? Yo soy más especial que el Mesías para que venga un ángel del cielo y me revele cuándo viene el Mesías. ¿Qué atrevidos somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Para establecer fecha? Te digo esto porque mi papá me visitó y me estaba hablando de un video que vio en YouTube de una persona de Israel que supuestamente cree que Yeshua es el Mesías, que está poniendo fecha de regreso al Mesías dentro de un par de meses. Y yo digo, espérate un momento. Si el Mesías no sabía cuándo es su regreso, solamente el Eterno, el Padre de las Luces, sabe. Yo soy más especial que el Mesías para que el Padre me revele a mí cuándo él regresa. Eso suena a anti. Se supone que las cosas son de una forma y eso va en contra de la forma, anti. Muy bien, pues entonces eso me introduce a otro tema que está dentro de lo que estamos presentando y tal vez en la segunda media hora se continúe un poco sobre eso. Geraldo, en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18, Juan comienza diciendo estas palabras que quiero traerte como parte del tema que vamos a tratar hoy, para analizar ciertas cosas que están escritas aquí, que yo considero importante para nosotros, los discípulos de nuestro amo, dar a conocer a esas personas que están esperando al Rey. Dice Juan: hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Tengo como 5 preguntas nada más de ese versículo. ¿Las puedes decir ahora si quieres? ¿Cuáles son? ¿De dónde escucharon que viene el anticristo? ¿Qué significa anticristo, para empezar por ahí? ¿Y por qué hay tantos anticristos? No venía uno y él dice que ahora hay muchos. Exactamente. ¿Y por qué la señal del anticristo es una forma de saber que ha llegado la hora postrera? ¿Qué tiene que ver? Hay una cosa bien importante que debemos conocer desde el lente del pensamiento del primer siglo, y es que una cosa es un falso Mesías y otra cosa es un anti-Mesías. Explícate, que eso sí que está confuso. Ok. El concepto de anti-Mesías está claramente definido en el texto que estamos leyendo. El concepto del falso Mesías se explica en otros textos. Un falso Mesías es uno que dice ser el Mesías pero no lo es. Y hace que todas las personas se le sujeten a él por él reclamar a sí mismo que es el Mesías y no lo es. Incluso el maestro mismo lo dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Y está claramente hablando del falso Mesías, que él no va a venir por su propia autoridad, por autoridad del Eterno, porque él no es el escogido del Eterno. Él va a venir por su propia voluntad y autoridad, y muchas personas lo van a escuchar. Incluso lo vamos a ver en la revuelta de Bar Kokhba. En la revuelta de Bar Kokhba, él fue declarado Mesías y muchos de su época lo siguieron. Él no fue escogido por el Eterno. Él se escogió a sí mismo, y el que lo ayudó a que fuera escogido fue Rabbi Akiva. El Rabbi Akiva, que aparece en un relato del Talmud que dice que Moshe se sentó en la última silla de la escuela de Akiva y vio que Akiva estaba enseñando Torah, y el Eterno le estaba mostrando a Moisés que quien explicaría mejor la Torah sería Akiva. Una cosa bien interesante. Hay una implicación bien grande en su época para eso, ¿verdad? Pues ese Akiva es bien conocido en el mundo del judaísmo rabínico. Fue el que declaró que Bar Kokhba era el Mesías. Incluso, Geraldo, la festividad del Lag BaOmer. ¿Te has escuchado esa festividad? De la fiesta de los 33. Se conmemora la muerte de Rabbi Akiva y otras cosas adicionales que están relacionadas a ese tiempo. Y si usted es discípulo del Mesías y usted celebró Lag BaOmer, usted está siguiendo algo que es anti-Torah. Tengo que decirlo así.
¿Por qué? Porque si usted mira el trasfondo del Lag BaOmer, usted va a ver que eso es anti-Torah. Pero regresemos al tema de hoy. Mashiach, Juan escribió en un tiempo donde había mucha dificultad. Y obviamente se levantaron muchos falsos mesías, falsos salvadores del pueblo, falsos libertadores, que vinieron en su propia autoridad para establecer una revolución, e incluso eso fueron las cosas que causaron mucha destrucción en Jerusalén. Ellos están viendo el trasfondo de los macabeos. Más o menos la idea de que necesitan un salvador para que los saque de la opresión de los romanos. Ellos pensaban en su época que iban a poder hacer lo que pasó en los macabeos, poder vencer a Roma. No sé, ¿será esa la idea que está en la mente del escritor como trasfondo a lo que él está hablando? Miren, aquí hay muchas personas que van a intentar liberarlos a ustedes, pero no son. Ahora, mire qué interesante, Geraldo. Usted va a ver que en este versículo 18 él dice: así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Y dice que salen de medio de ellos. Exacto, salieron de nosotros. ¿Para cómo? Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron... Ahí te pregunto, ese nosotros, ¿es de la secta de los nazarenos o del judío de la época? De la secta de los nazarenos. Oh, o sea que son personas que le juraron fe y lealtad al Mesías de Dios y después le dieron la espalda. Exactamente. Oh, wow. Y mire lo que dice el texto. Habrían permanecido, perdón, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es decir, que no qué todos palabra son fuerte. Sí. Y continúa diciendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Es decir, en otras palabras, ustedes tienen el Espíritu del Eterno y obviamente eso reafirma que son parte que de la se supone que yo no tenga miedo de caer en error porque yo tengo el Espíritu del Santo. Eso no es la intención detrás del texto. Porque si miras el texto gira alrededor de un momento en su época que comenzó a promoverse la idea de que Yeshua no era el Mesías. Por eso es que te traje el trasfondo de que ellos estaban pensando que estaban viviendo los últimos tiempos y que el Mesías estaba próximo a regresar. Y el Mesías, al ver ellos que no está regresando, muchos que pertenecieron a las sectas nazarenos empezaron a cuestionar entonces si realmente es. Específicamente no es. Muchos que eran del pueblo de Israel, que eran judíos de nacimiento, comenzaron a pensar de que Yeshua no pudo haber sido el Mesías porque no ha regresado. No regresó como él prometió. Okay. Y este es el trasfondo que está detrás de la carta. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? Uh-huh. Y vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice el texto. Dice: no os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ok? Mira qué cosa interesante. Si tú estás enseñando la verdad, no puede haber mentira detrás de la verdad. ¿Verdad que no? No se supone, ¿no? Si hay mentira detrás de la verdad, es mentira. Vamos a usar el ejemplo del Nahash. El Nahash utilizó la verdad para engañar a la mujer. Pero dentro de esa verdad había mentira, ¿verdad que sí? ¿Sabe Elohim el día? Eso era verdad. Se le abrieron los ojos. Pero no lograron lo que el Nahash les dijo. No se volvieron en Elohim ellos mismos. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, mire lo que dice el versículo. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, mira el 22, que es el punto clave de lo que está diciendo el autor. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¡Wow! ¿Ves que hay una gran diferencia entre el falso Mesías y el anticristo? La gente está esperando que venga el anticristo. Y el espíritu del antimesías está funcionando, está corriendo en el mundo entero. Cada día déjame son más las si te personas. entiendo. Ajá. Antimesías es aquel que niegue, que predique y que enseñe que Yeshua no cumplió con el rol del Mesías. Que diga, esperamos a otro porque este no es.
En la época de Juan, personas que pertenecían a este grupo sectario estaban comenzando a difundir la idea de que Yeshua no era el Mesías. A mí toda la vida me enseñaron que el anticristo es una persona que iba a usurpar la identidad del Mesías para engañar a los judíos. Eso es una media verdad con una palabra incorrecta. Me voy a explicar. Siempre, eso era, pues ellos no quisieron aceptar al Mesías, así que Dios en un momento dado les va a mandar un castigo o algo así, y algunos creerán, otros no, pero siempre esa fue más o menos la línea doctrinal. Ok, como te dije, eso es una verdad con una media, eso es una mentira con un poco de verdad, por problema de una palabra. Ok, ese es el concepto del falso Mesías. El concepto de falso Mesías es un libertador que se va a levantar del propio pueblo, que va a engañar al pueblo para llevarlo a seguir, a que lo sigan a él, y él va a fallar en su misión de ser el Mesías porque no los va a lograr libertar. Por eso es muy importante entender el concepto del Mesías a la luz del primer siglo. Eso ya ha pasado y sigue pasando, qué curioso. Porque Bar Kokhba, lo vemos otra vez, tiene el sabio de la época, el Moisés de la época. El profeta de la época. El profeta de la época, porque si Moisés está sentado en su mesa es que son iguales. Ajá. Por lo cual lo está ungiendo, o sea, está diciendo, profeta como Moisés, Dios levantará entre ustedes. Pues yo soy ese profeta, yo tengo la capacidad de ungir a este rey, sacerdote y profeta para que continúe con la línea davídica y nos liberte. Uh-huh. O sea, esa es la implicación que está detrás de toda esa idea. Uh-huh. Sin embargo, este hombre falla. Uh-huh. Así es. Wow. Y para usar el ejemplo de Bar Kokhba, que se llamaba Bar Koziba, le pusieron Bar Kokhba, el hijo de la estrella, porque estaban utilizando un texto de Génesis para decir, saldrá una estrella de Jacob, y ese era él. Estaban utilizando a él. Él, incluso, fue en su época que comenzó esa separación entre la secta nazareno y el judaísmo de la época, porque ellos no se quisieron unir a el movimiento mesianista de Bar Kokhba, dirigido por Akiva, para hacer la liberación de Jerusalén, porque estarían negando a Yeshua, porque Yeshua le dijo, le anticipó que eso iba a pasar y que ellos no cayeran en esa trampa. Y ese es uno de los grandes ejemplos de los falsos mesías que se iban a levantar dentro del pueblo. Pero el caso de Bar Kokhba es el más cercano a la época de los nazarenos, para poder entender cómo comienza a ocurrir ese odio hacia los nazarenos, que obviamente en el tiempo moderno se ha movido a otra idea, pero en ese entonces ahí fue donde hubo un gran divorcio. Lo interesante aquí, que es lo que quiero presentar para hacer la pausa y regresar a este tema, no, vamos a concentrarnos en este tema hoy porque todavía apenas estamos aquí en los versículos analizándolo, y creo que nuestra audiencia le debe parecer muy interesante lo que estamos enseñando, estamos compartiendo. Lo que quiero que ustedes vean que en el versículo 22 está llamando a mentiroso o una persona o un grupo de personas que están negando que Yeshua es el Mesías. Voy a leer el versículo, y con ese versículo voy entonces a hacer la pausa musical y regresamos. Mire, dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el anticristo. Ve el concepto del antimesías ahí, que es una persona que niega, que se opone a que Yeshua es el Mesías. Y el que niega a Yeshua, dice este texto, niega al Padre y niega al Hijo. En otras palabras, vamos a hacer una pausa aquí y vamos de regreso a nuestra segunda parte. El cantante se llama Kaolo Zamorano, y tengo que decirles que esa fue la canción que más yo me llevé a mi vida en ese momento de mi vida. Y yo tengo que decirle, amigos, que yo estuve una etapa de mi vida donde por poco lo pierdo todo, hasta las fuerzas para vivir, y fue una prueba que el cielo me envió y lo hizo por mi bien, para que yo, es de esas reuniones que tiene Akadosh Baruj Hu en los mundos superiores,
Y le dice ¿Has visto a mi siervo Joseph? ¿no has considerado a mi siervo Joseph? Dice, es así porque tú lo tienes en todas buenas. Y dice, ya tú vas a ver, vamos a tratar de quitarle todo para que tú veas cómo te maldice. Fue un tiempo bien difícil y esa canción fue parte de mi vida en ese tiempo y le doy gracias al Eterno por fortalecerme. Vamos a regresar aquí, estamos de vuelta. No quiero recordar esa época porque me van a hacer llorar, amigos. Y ustedes saben que yo no soy un libro abierto, yo no me oculto de quién yo soy. Oye, yo no tengo aires de grandeza, ni me considero ni profeta, nada de esas cosas. Yo soy simplemente un discípulo del Mesías que ha sido llamado por el Eterno a enseñar que su Hijo es el Rey prometido y que la única puerta para el mundo por venir es a través de Él, y que tenemos que nosotros escuchar la voz del enviado del Eterno y vestirnos de novia, porque a la misma vez, siendo el Hijo, es el novio de la promesa que Hashem hizo. Estábamos hablando en la primera media hora del concepto del anticristo de acuerdo a esta carta de Juan, y claramente el texto nos dice que todo el que niega que Yeshua es el Mesías es un mentiroso y a la misma vez está negando al Padre. Obviamente Juan está tomando de las enseñanzas del rabino de Nazaret la idea de si niegas al enviado, niegas al que lo envió, porque el enviado es como el que lo envió. Y si Yeshua, siendo hijo, se comportó como siervo en este mundo, reconociendo la autoridad de su Padre sobre todo, y envió discípulos, y esos discípulos hablaron del Maestro Nazaret como la esperanza del Eterno, y muchas personas aceptan ese mensaje, la oferta del reino hecha por los nazarenos a través de la autoridad que le dio el Mesías, y luego esas personas rechazan que Él es el mensajero del Eterno, que Él es el Mashiach, pues de seguro están rechazando a aquel que lo envió. Ahora, en el versículo, incluso, eso es el concepto del anticristo a la luz de estos textos. Es algo muy diferente a lo que las personas piensan. Las personas piensan que por ahí viene el anticristo, que es el que le va a poner el chip y los va a llevar a ustedes al infierno. Eso es un falso Mesías, que ya hemos hablado múltiples veces de cómo ese falso Mesías es una copia del original y una tergiversación del verdadero. Y vemos en el versículo 23, Heraldo, que dice: todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y obviamente es esa idea del mensajero y el que lo envió. Si aceptas a su Hijo, es interesante que vas a ver que en hebreo dice: el Eterno le habló al pueblo de diversas formas, a los padres por medio de los profetas, y ahora nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Escúcheme bien, amigo. Todo el que doble rodilla delante de Yeshua HaMashiach, y todo el que confiese que Yeshua es el Señor, y todo el que se sujete a su palabra, es decir, a la instrucción que Él les dio a los nazarenos para que divulgaran a los que quieren unirse a esta bendición que Hashem abrió por medio del Mesías, están a la misma vez aceptando a Hakadosh Baruj Hu como su Dios y su único Rey. ¿Por qué? Porque el mensajero es el hijo del Rey. Como el ungido, la forma de todo el que se sujetase a David se sujetaba a Hashem. Exactamente. Dado que David era el ungido de Hashem. Exactamente. Y es bien interesante que ya para la época donde esta carta se está escribiendo, vamos a ver que el autor está hablando de algo que está ocurriendo en su época. Y es que parte del grupo de la secta de los nazarenos, que en ese momento no era la religión cristiana que conocemos hoy, por eso es que tenemos que hacer una diferenciación bien grande. Muchos de nosotros, de cierta forma, participamos del cristianismo, y dentro de ese cristianismo, el Eterno, que es extremadamente bondadoso, nos extendió su gracia y su misericordia, y nos guardó, nos libró, pero también a la misma vez nos llamó a regresar a las fuentes, porque históricamente hablando, amigos, está evidenciado que el cristianismo se ha desviado de la fe original, y que tenemos que regresar a la fe original, tenemos que restaurar la identidad del verdadero Mesías, tenemos que estudiar las Escrituras
correctamente. Tenemos que conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Padre de nuestro amo, Yeshua el Mesías. Y tenemos que conocer lo que significa tener el Espíritu Santidad. ¿Qué es lo que significa tener Espíritu Santo, Geraldo? Porque la gente piensa que hoy en día tener Espíritu Santo es brincar en un solo pie y dar 5 vueltas y hablar en lengua. Y tener Espíritu Santo no era eso. Vamos a ver lo que, por ejemplo, está diciendo Juan en esta carta. Vamos a seguir leyendo. Mire esto. Dice, lo que vosotros oíste de un principio permanezca en vosotros. Si lo que oíste de un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo sobre esto sobre los que intentan engañarlos. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Este versículo 27, Geraldo, que está hablando de la unción que permanece sobre nosotros, tiene su fundamento, Geraldo, en Juan. A mí me enseñaron que ahí lo que significaba era que yo no tenía que escuchar a ningún maestro, porque yo tenía la capacidad de por mí mismo aprender. Sin embargo, tú vas a encontrar que en versículos antes a él dice, lo que vosotros oíste desde un principio, permanezca en vosotros. ¿Qué fueron los que oyeron en un principio? Alguien les enseñó el mensaje, ¿verdad que sí? Y en ese entonces, ¿existían Biblias como existe hoy, que todo el mundo compra y lee? No, tenían que ir a un lugar y recibir la educación, recibir el conocimiento, ¿verdad que sí? Ahora, esta unción que está hablando el autor está relacionado al capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde el Mesías dice, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Muchas personas piensan que estos mandamientos son los que están en la Torá, porque piensan que Yeshua es el que entregó la Torá. Pero claramente cuando lees el texto, Yeshua dice, y este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. El mandamiento que Yeshua dio de parte del Eterno no era era lo que necesitaba esa congregación en ese momento, lo necesitaba el pueblo de Israel en ese momento, porque si estudias la época del segundo templo vas a ver que histórico, había mucho estudio de Torah entre los sabios, pero había mucho odio entre ellos. Exactamente, Geraldo. Entonces Yeshua no quiere que su congregación, sus discípulos y su familia sea así, sino que el amor sea el vínculo perfecto de la armonía en el cuerpo nazareno. Independientemente de cómo podemos ver lo que se estudia, debe haber amor entre nosotros. Y miren interesante, dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando vas al versículo 26 dice, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. ¿A quién le está diciendo eso Yeshua? A sus discípulos más cercanos. Exactamente. En otras palabras, los discípulos más cercanos del Mesías, cuando comenzaran a enseñar el mensaje que el Mesías le dio, el Espíritu de Santidad que operaba en ellos le iba a recordar las palabras del Maestro. Ese es el contexto. Entonces tú vas a ver que Juan en esta carta dice, lo que ustedes escucharon, ¿de quién lo escucharon? De ellos mismos, porque los nazarenos son los que están trayendo ese mensaje a esa generación. Eso tiene que permanecer en ti. Y el Espíritu de la verdad, la unción que está sobre ti, te va a enseñar todas las cosas. Una forma de decir, te va a confirmar todas las cosas. Eso es muy diferente a pensar, yo no necesito estudiar con nadie, porque yo leo la Biblia y el Espíritu Santo me enseña. Y ella se explica sola, porque va usualmente así. Ella se explica sola, yo la puedo estudiar, yo no necesito que nadie me guíe, porque ya la verdad está disponible. Eso sería formidable, Geraldo, pero hay un problema. Hay un distanciamiento cultural de 2000 años que de seguro va a traer como consecuencia el que tú interpretes algo de una forma diferente. Una cosa es, Geraldo, escúchame bien, una cosa es extraer el mensaje que se encuentra dentro del texto, y eso es lo que el Espíritu Santo te va a ayudar a entender, el mensaje que tú recibiste de aquellos que lo transmitieron.
Porque te aseguro que ellos no te van a decir las cosas letra por letra. Ellos te van a transmitir el mensaje de las cosas que el maestro le enseñó. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Las ideas que el maestro les enseñó, los nazarenos los van a impartir a otras generaciones para que esas ideas ellos las lleven a su vida. Y el Espíritu Santidad les va a recordar esas ideas. Y eso es importante porque cuando estudia las Escrituras y comprende esas ideas, inmediatamente eso sale a la luz porque el Espíritu Santidad te lo recuerda. ¿Entiendes? Una cosa es eso y otra cosa es el distanciamiento cultural que ha habido bien grande, a tales grados que nosotros, por ejemplo, hemos pensado cosas con respecto al Espíritu Santo, o el Espíritu Santidad, o el Ruach HaKodesh, que no es lo que se hablaba en la época. ¿Ok? Sí, unas ideas muy distantes de lo que realmente era la idea. Tú no puedes decir, Gerardo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo no necesito que tú me digas nada, y todo lo que tú me digas, si no va de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me dijo, no te lo voy a aceptar. Eso no es lo que ellos están diciendo. Mira lo que está el contexto, mira el contexto. El que niega que Yeshua es el Mesías, este es un anticristo. Y recuerden el mensaje que les transmitimos, de que le hablamos desde el principio. ¿Ok? Y la unción que mora en ustedes les enseñará todas las cosas. Hay una gran relación entre un engañador que quiere utilizar la Escritura para mostrarte que Yeshua él no es el Mesías, y las enseñanzas que ellos le dieron a esa audiencia, a ese grupo que quien está escribiendo la carta, porque la carta no fue escrita a nosotros, aunque no es útil para nosotros, a esa audiencia donde él está mostrando que por la experiencia vivida que Yeshua es el Mesías, ellos fueron los testigos oculares de su resurrección, y decir, el Espíritu que mora en ustedes, la unción que mora en ustedes, les va a enseñar todas las cosas. En otras palabras, si tú aceptas el mensaje que te transmitimos, no el que se inventa uno después, 200, 300 años después, el de ese momento, como está transmitido, con su comprensión correcta, el Espíritu de Santidad que mora en ti va a hacer que te des cuenta de que hay alguien que te quiere engañar con una falsa enseñanza, que quiere mostrar que Yeshua no es el Mesías. Wow. Sí, pero fíjate que yo creo que es un calificativo importante para los que estuvieron dentro, para los que llegaron a conocer quién es el verdadero Mesías, y luego se apartan, apostatan. Este mensaje no es para el que todavía no ha conocido del Mesías. Es muy diferente, Geraldo, decir, mira, yo me estoy distanciando del Mesías que predica el cristianismo moderno porque no se parece al de la Escritura. Yo quiero conocer al Mesías de las Escrituras y a ese es el que yo sirvo. Y en el mundo de las raíces hebreas, que está sucediendo también, es muy diferente decir, no, en ningún momento Yeshua quiso decir que él era Yud-Hei Vav-Hei y que él fue el que entregó la Torah. Eso es un falso Mesías, por tanto yo me distancio. Y ese grupo del cual te distancias te comienza a decir que tú eres el que aparece aquí en el texto de Juan, de que eres de los que están negando que Yeshua es el Mesías. No, tú no has negado que Yeshua es el Mesías. Tú estás viendo que el Mesías que se está predicando no es el que ellos testificaron, que es lo que está diciendo ahí en el versículo 24. Lo que vosotros oíste de un principio permanezca en vosotros. Es decir, si el Mesías que se está enseñando no va a la par a lo que ellos dijeron de un principio, porque fueron sus testigos, de seguro estás escuchando un error, un espíritu de error. Ahora, es bien interesante comprender este contexto, Geraldo, porque vas a ver que en el capítulo 4 de Juan, él introduce algo muy, muy importante que va a la par con lo que está hablando en los versículos que hemos citado, Geraldo. No creas a todo espíritu, sino probar los espíritus. Si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y fíjate lo que dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua es el Mesías y que esta vida en carne procede de Dios. En otras palabras, todo espíritu que confía, toda persona que está profetizando en el espíritu, entre comillas, porque tenemos que probar los espíritus, todo el que está profetizar tiene que ver con enseñar la palabra y la inspiración divina está en ti para que tú puedas trazar la palabra correctamente. Esto es lo que se tiene que ver en este sentido de la profecía. Todo el que está en el espíritu, supuestamente, entre comillas, porque tenemos que probar los espíritus, profetizando y no confiesa que Yeshua es el Mesías, es decir, que el Mesías se ha manifestado, que el Mesías ya vino,
no procede de Dios. Pero el que comienza a profetizar y a enseñar las escrituras y a enseñar el camino de Dios, y el Espíritu de Dios está operando sobre él y dice, sí, el Mesías ya vino y estuvo entre nosotros y Yeshua es ese Mesías, ese sí proviene de Dios, procede de Dios. Y fíjate lo que dice, de que no confiesa que vino. Y este pertenece al anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Adiós, ¿viene o está? Geraldo, yo tengo una carga tan y tan grande sobre una clase que tengo que preparar, que cuando yo prepare esa clase, hay un becerro de oro bien grande que se va a derrumbar. Y tiene que ver con, se sienta en el trono de Dios diciendo que él mismo es Dios. Ya pronto voy a anunciar esa clase cuando la tenga. ¿Cuál es el dilema 4? Ese va a ser el dilema 5, porque el dilema 4 es otro tema que tengo por ahí en agenda. Ese texto, yo no había entendido, Geraldo, tengo que decirte, y amigo que me está escuchando, yo no había entendido, no había tenido tanta y tanta luz con respecto a muchas de las cosas que los nazarenos hablaron hasta que tomé el tiempo de estudiar la época del segundo templo y los tiempos subsiguientes. Cuando nace la Mishnah, cuando nace el judaísmo rabínico, cuando nace los escritos de los sabios, cuando escúchame bien, cuando comienzas a leer a rabinos diciendo que Dios no debió haber dicho eso en la Torá, sino que debió haber dicho esto, poniéndose en la posición de Dios y juzgando lo que debe ser. Tenga paciencia, que esa clase va a llegar, va a ser anunciada y usted se va a quedar en shock como yo me quedé en shock. Mire qué interesante, Geraldo. Dice el versículo 3, y todo el que no confiesa a Yeshua no procede de Dios. En otras palabras, toda persona que viene a traer un mensaje y no dice que Yeshua es el Mesías, no le escuchen, no procede de Dios. Es un engañador. Recuerde que el contexto es que vienen engañadores. Y entre esas cosas, ellos son mentirosos porque están diciendo que Yeshua no es el Mesías. Okay. Lo curioso es que no son agentes externos. Son personas que pertenecieron, apostatan y ahora quieren sacarte a ti. Exactamente. Y miren interesante. El texto dice, habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Ya en su época había un movimiento apóstata que estaba negando que Yeshua era el Mesías y a la misma vez estaba pasando algo muy interesante que es el dilema 4. El dilema 4 o 5, no sé cómo se llama. Si es el 4 o el 5 tengo que mirar mi agenda. No creo que se llame el dilema. El problema es que todo vacío tiene que llenarse. Eso es física básica. Uh-huh. Si yo quito al Mesías, ¿a quién pongo? ¿Con qué lo voy a llenar? Si yo quito la enseñanza de los nazarenos, ¿cuáles pongo? Uh-huh. Uh-huh. Porque el ser humano necesita estructura, necesita a quien seguir, necesita una forma de servir. Exacto. Fue diseñada de esa forma. Por lo cual, si de repente esto pareciera como si yo en vez de ponerme los tefilín en la mano correcta me dijeran que es en la otra y yo me uní. Geraldo, no te adelantes, por favor. Porque de la misma forma que tú estás, de la misma forma que Ruth acaba de escribir, ya estoy en shock, así estuve yo. Y sigo estando yo. Le doy gracias. Tengo que decir que yo le doy gracias a dos personas que han tomado el tiempo en Israel en hacer público una serie de libros de profesores de Universidad de Israel, que esa información histórica me ha ayudado muchísimo. De esas dos personas, que no voy a mencionar el nombre obviamente, pues no tengo autoridad de parte de ellos porque no los conozco personalmente, me ha ayudado muchísimo a ver una realidad que
puedo decirte afirmativamente que gracias al Eterno, que llegó en el momento indicado porque estaba pasando por ese proceso de transición, y esa información me ayudó a reafirmar que esa transición es real y debo seguirla. Con esto termino hoy, amigos. Quiera el Todopoderoso que podamos todos prepararnos para el Shabbat y recibir este hermoso regalo del descanso del Todopoderoso y tener una pruebita de lo que será cuando Rabbeinu Yeshua regrese. Le hablo Joseph. Como todos sea Shabbat, le hablo Gerardo. Y usted escuchó el programa Un Café con More Joseph. Ya iba a decir el camino del... Ese es el domingo. Hasta la próxima, amigos. Master of the universe,